En este vídeo encontraréis intervenciones mías de hoy en el programa de televisión Al Rojo Vivo, pero me gustaría hacer algunas puntualizaciones y también contaros otras noticias que creo que han sido muy interesantes, así que vamos con ello. Claro, todo esto también es geopolítica, la geopolítica de Eurovisión, la geopolítica de por qué ha ganado Ucrania, donde ha primado, digamos, la empatía, el sentimiento, la simpatía de muchos ciudadanos europeos con un país que está siendo machacado por la guerra. El otro día en la sexta noche era sorprendente ver a los geopolíticos de guardia, por así decirlo, estábamos todos viendo lo que estaba pasando en Eurovisión y las apuestas eran favorables a Ucrania, es decir, no nos vamos a sorprender. Era también darle a Ucrania la posibilidad de un enorme altavoz, de una enorme plataforma para recordar al mundo cuál es la situación bélica que se está produciendo en el país y favorecer también el cambio, por lo menos que el sentimiento popular siga adherido a la causa de los ucranianos. Jesús, Óscar, qué difícil es que se pongan de acuerdo, ¿no? No solamente es que la realidad es muy tozuda y nos impide hacer lo que nos gustaría. Esto es un buen ejemplo. Hemos tenido ya 3 cambios de posición en la Comisión Europea acerca del problema de si pagar en rublos es o no una violación de las sanciones. Lo último que ha dicho la Comisión Europea no es que no sea una violación de las sanciones, sino que admite que las empresas privadas puedan comprar los hidrocarburos, en concreto el gas, puedan comprarlo en su divisa, abriendo una cuenta en Gazprom Bank, pero sin decir nada de la segunda cuenta a la cual irían a parar esas divisas ya transformadas en rublos en el mercado de Moscú. El problema en realidad inicial se producía precisamente en esa transición. Cuando el Banco Central ruso recibe las divisas, ¿qué hace con ellas? ¿Eso es financiar al Banco Central ruso? ¿Eso es una violación de las sanciones? Yo creo que a ojos de todo el mundo lo es, pero el problema de que no podemos prescindir del gas, a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo. Por ejemplo, Alemania ya ha declarado que va a invertir 2.000 millones de euros en 3 nuevas regasificadoras flotantes, lo que pasa para ver cuándo están disponibles, para tratar de evitar el problema precisamente del desabastecimiento. Pero a pesar de todo eso tenemos una dificultad, y es que el gas no lo vamos a sacar de otro sitio por ahora que no sea Rusia. Así que estas dudas y contradicciones de la Comisión Europea no van a evitar que las empresas europeas compren el gas ruso. Y ya están tomando posiciones. De hecho, la primera en moverse ha sido la italiana Eni, pero a esta le han seguido la alemana Uniper y también la austríaca OMV. Rusia está empezando a ser una nación aislada, como ya preveíamos que iba a ocurrir desde el principio. Es decir, todo el mundo la trata como si fuera un apestado, va al ostracismo. Es cierto que eso tiene algunas ventajas en las circunstancias actuales. Si seguimos comprándoles hidrocarburos, su balanza por cuenta corriente será muy positiva, que es lo que han estado presumiendo, por ejemplo, en los últimos días. Precisamente ayer se publicaba el dato de los últimos 4 meses, tienen un superávit de 95.000 millones de dólares. Esto puede parecer muy impresionante, pero es que esto es así porque ingresan mucho dinero, pero no gastan, no logran porque las sanciones se lo impiden. Veremos a lo largo de lo que queda de año el efecto que va a tener esto sobre la economía rusa. Es decir, la incapacidad de tener repuestos, la incapacidad de tener maquinarias, la incapacidad de tener automóviles. Todo ese tipo de realidades van a ir afectando a los rusos. Entiendo que también a su propia percepción de lo que es el conflicto bélico. Estamos solos, todo el mundo nos ha dado la espalda y encima en términos militares no tenemos el impulso para romper los frentes. Inicium, que parecía que era el saliente prometedor de la nueva ofensiva, no logran avanzar de forma significativa. Esto está a la vista de todos los analistas de la guerra. El Instituto de Estudios de la Guerra, los mapas que publica cada día, muestran cómo está perdiendo terreno Rusia casi en todos los frentes. Y la única puntualización que hay que hacer aquí es que el superávit por cuenta corriente de esos últimos 4 meses es por 95.800 millones de dólares, no 95.000. Por lo tanto, todo sigue como preveíamos. Y lo que habrá que estar es atentos a las dificultades por las que va a pasar la economía rusa por esta caída de importaciones de productos tecnológicos e industriales. Y también tendremos que ver si la China va a proveer algún alivio a esta situación, porque de hecho los Estados Unidos prevén incrementar las multas a aquellas empresas que violen las sanciones, además de limitar las exportaciones de productos relacionados con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto no deja de ser un esfuerzo para que China tome nota y no colabore con Rusia, provocando que las sanciones a las importaciones de productos occidentales al final se queden en agua de borrajas. Es decir, quieren cambiar normas con las cuales el Banco de Pagos Internacionales pueda dar curso a las denuncias de empresas que violan sanciones. Recordad que el Bank of International Settlements, el Banco de Pagos Internacionales,
Es una especie de banco de los bancos centrales, que se crea en 1930, en realidad por la colaboración entre el ministro de Finanzas del Reino Unido y el ministro de Finanzas en aquel momento alemán, que fue el último ministro de Finanzas de Hitler, Hjalmar Schacht, que era un tipo especialmente listo en cuestiones económicas y que colaboró, es verdad, con el régimen nazi para la gestión económica, ya os acordáis, de aquel proceso de planificación que tenían las autoridades nazis. Pues bien, este Bank of International Settlement suele dar curso a las denuncias de las empresas que han violado sanciones por parte de las sanciones impuestas por parte de las naciones que colaboran, que cooperan dentro de ese banco de bancos centrales, pero lo que pasa es que el proceso que sigue este banco de pagos internacionales es muy lento. Los Estados Unidos lo que quieren es acelerarlo. Por otra parte, en marzo, Rusia fue expulsada de este banco de pagos internacionales como parte de las sanciones económicas y como parte también de la congelación de activos financieros por parte de los bancos centrales occidentales, que es algo que realmente se menciona bastante poco. En este sentido, se está estudiando también incrementar la cuantía de las multas, porque en el año fiscal 2020 este banco cursó 20 sanciones administrativas que implicaron 19 multas monetarias. 8 fueron inferiores a 100.000 euros, 9 estuvieron entre 100.000 y 1 millón y 2 por encima del millón. Pero recordad que la mayor multa establecida por el BIS fue a la empresa china ZTE entre 2017 y 2018, por un total de 1.700 millones de dólares de nada. Y luego el asunto del petróleo y del gas, que no nos ponemos de acuerdo, no se pone de acuerdo con el tema del gas. Hoy, por cierto, qué significativa la visita de hoy del jeque Al Thani, el jeque de Qatar. Estamos hablando de que Qatar es uno de los 3 productores más importantes del mundo en cuestión de gas, y ahora mismo el gas es estratégico. Las imágenes hoy con el rey Felipe VI le han hecho una especie de crown, de recibimiento espectacular, ¿no? Óscar. Mira, Al Thani tiene muchos intereses económicos por todo el mundo porque tiene un fondo de inversión soberana realmente muy importante. En España, por ejemplo, es el mayor inversor en Iberdrola. Tiene, parece, casi el 9% de las acciones, una de las mayores inversiones que ha realizado además el fondo soberano en todo el mundo. Luego también tiene participaciones en IAG, en Colonial. O sea, quiero decir que el fondo es un fondo muy importante y encima es uno de los mayores productores, como decías, de gas natural en un momento, gas natural licuado, en un momento en que el gas natural licuado es fundamental en términos estratégicos para toda Europa. Y luego, por si fuera poco, está el problema del PSG y del fichaje de Mbappé, que supongo que a lo mejor el rey ha decidido comentarse. Espero que no lo comenten, porque ese sí que es un enfrentamiento geopolítico de altura. Y bueno, luego Qatar, que es fundamental estratégicamente hablando respecto a los talibanes de Afganistán. ¿Qué significa todo esto para Ucrania, Óscar? Hay que apoyar económicamente a Ucrania, que está pasando un momento realmente muy duro. Los americanos lo hicieron con los aranceles del aluminio y del acero, y está bien que ahora que intentan sacar, por ejemplo, sus cereales a través de la frontera polaca, Europa también dé un paso en ese sentido y quite los aranceles. Hay que recordar que el bloqueo marítimo del Mar Negro hace que Ucrania tenga muy difícil sacar sus productos por el mar, que es la forma más barata, y ahora hay una gran acumulación de vagones de tren tratando de pasar precisamente esa frontera polaca. Creo que ahora mismo la mitad de la producción de cereales está pudiendo ser exportada, a diferencia de lo que había el año pasado. Por lo tanto, los ingresos del gobierno ucraniano se han reducido de forma muy importante. Óscar Vara, Putin acaba de decir que los países de la Unión Europea, no van a poder abandonar completamente el petróleo ruso. Lo tiene claro, se lo acaba de decir la industria petrolera rusa. Los alemanes están empeñados en acabar con esa dependencia a final de año. Yo no sé cómo lo van a hacer. Ya están explorando la posibilidad de reabrir y hacer más operativo el oleoducto que hay entre el puerto de Rostock y la refinería de Schwedt. Recordemos que ya han reducido su dependencia del 35% al 12%. Habrá que confiar algo en los ingenieros alemanes. Yo también lo veo muy difícil. Oscar, pero el ministro de Finanzas de Alemania ha dicho hoy, Lindner, en El Mundo: estoy abierto a embargar al Banco Central ruso. Está sobre la mesa del G7 de la Unión Europea. El Kremlin le ha amenazado. ¿Es posible esto? ¿Embargar al Banco Central ruso? Es su pretensión, además, para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Yo no sé si legalmente pueden ir contra particulares, pero entiendo que contra el gobierno ruso tienen alguna alternativa.
El precio del petróleo ha seguido subiendo y al mismo tiempo las autoridades alemanas es verdad que han anunciado que podrían dejar de depender del petróleo ruso antes de que acabe este año. Y están buscando formas técnicas, porque es aquí el problema, de utilizar el oleoducto que une el puerto de Rostock en el Báltico con la refinería de la ciudad de Schwedt, que está en el este del país y que abastece a la región de Berlín y de Brandenburgo. Bueno, y también a la Pomerania del Este. Esta refinería obtiene su crudo principalmente del gasoducto de la Amistad, que viene de Rusia. Es un crudo ruso, por lo tanto, y es al parecer un crudo que es especialmente de mala calidad. Por lo tanto, la refinería de Schwedt está diseñada para solventar ese problema, y dentro del índice Nelson de complejidad, que lo que hace es medir los tipos de refinerías dependiendo de su complejidad, de la cantidad de distintos procesos que son capaces de implementar y por lo tanto distintos productos derivados del crudo que pueden obtener. Esta refinería en concreto me parece que tenía un 9, una escala de 1 a 20. Eso querría decir que para poder utilizar los crudos que son más ligeros habría que proceder a hacer reformas dentro de la refinería. Por otra parte, el oleoducto que viene de Rostock también hay que reforzarlo, y además hay que tratar de incrementar su capacidad. La capacidad abastecería como mucho el 60% de las necesidades de la refinería de Schwedt, pero al parecer los ingenieros alemanes piensan que pueden incrementar la presión y por lo tanto mandar el crudo a más pastilla, de tal forma que lograrían cubrir las necesidades de la refinería. También es cierto que el precio del petróleo está creciendo en los futuros, sobre todo anticipando problemas de suministro en verano, con la reactivación del turismo y sobre todo con la reapertura de las ciudades chinas, que han tenido una demanda muy reducida. Los almacenamientos además se reducen por todo el mundo, por ejemplo en la localidad de Cushing, en Oklahoma, que recordaréis que se hizo famosa durante la pandemia porque provocó que el precio del petróleo alcanzara niveles negativos, en concreto que se vendiera a menos $37. Y es que estos almacenamientos que están en Oklahoma están a 300 millas, me parece, de la costa, y cuando se llenan no hay forma de poderlos seguir incrementando, cosa que no ocurre en la costa, que tú puedes traer petroleros y por lo tanto seguir acumulando allí el petróleo. Y lo que hicieron los que almacenan el crudo allí fue tentar a alguien para que se lo llevara. De tal forma que no solamente no cobraban por ese crudo, sino que pagaban porque alguien se lo quitara de encima. Así que el trigo sigue viendo cómo su precio crece progresivamente. El precio de referencia de los futuros del trigo en Chicago subió ayer un 6% hasta acumular una subida este año del 60%. Este último movimiento viene por los problemas que tiene la cosecha en la India. La intención del presidente Modi, que era la de convertir a la India en un exportador de trigo en este momento en que la oferta se reduce en el mundo, elevando sus exportaciones de 1 millón a 10 millones, parece que se ha visto truncado por una ola de calor que ha afectado a la cosecha en un momento especialmente crítico para ella. Por esa razón, ha declarado un veto a las exportaciones que solo se romperá para aquellas naciones que tengan necesidades de seguridad alimentaria. Y es que la India estaba exportando principalmente a Bangladesh, Sri Lanka, Emiratos Árabes e Indonesia, aunque también exporta a Egipto, con los que tiene un compromiso de enviar 500.000 de toneladas. O sea, tenemos algunos países con gran poder adquisitivo y otros con todo lo contrario. A estos últimos es a los que parece estar dispuesta a ayudar la India. Porque tenéis que tener en cuenta que existen reservas suficientes de trigo almacenadas de forma estratégica por muchos países para evitar esta tragedia que se nos está viniendo encima con el crecimiento de los precios de los cereales por la guerra de Ucrania. De hecho, la FAO calcula que existen acumuladas más de 830 millones de toneladas de trigo, por ejemplo, teniendo en cuenta que el consumo el año pasado y el anterior no llegó a esa cifra, se quedó por debajo de los 800 millones de toneladas. Por lo tanto, yo insisto en que si los países tienen el propósito de evitar esta hambruna, se podrá conseguir. Y si no, pues tendremos que echarle culpa a nuestros políticos. Y hay una última noticia que quería comentar, es que en toda esta crisis los mercados confían mucho más en el dólar como valor de refugio que en el euro, que está cayendo en su cotización hasta acercarse a la paridad con el dólar. El futuro de la zona euro, por lo tanto, es vista por parte de los inversores con mucha desconfianza por la situación que está causando la guerra. Subidas de precios de la energía y alimentos, que van a obligar a subidas de tipos, que anticipan los inversores porque es la única forma de reducir la inflación, y el problema que esto va a causar en los intereses de la deuda pública. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aquí en España ya está advirtiendo
que si crece un 1% la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años, eso puede suponer en pagos de intereses un incremento en 20.000 millones de euros. Y como estamos pagando unos 30.000 por el servicio de la deuda, pues esto se puede convertir en un problema en que además en España las pensiones se van a revalorizar a través del IPC. Por lo tanto, hay una parte del pacto de rentas que quiere obtener el gobierno para que ni beneficios ni sobre todo salarios produzcan efectos de segunda ronda con la inflación, no se va a lograr completamente, porque va a haber un efecto de segunda ronda por esta vía, por la vía del incremento o de la revalorización de las pensiones. Y este es uno de los problemas a los que, por ejemplo, se van a enfrentar los países cuando empiecen a subir los tipos de interés, especialmente los países del sur de Europa y sobre todo España. Fijaos que España tiene un problema con su déficit público que fue del 7% en 2021, este año se prevé que esté alrededor del 5%, ya veremos si más arriba del 5%, yo no creo que mucho más abajo, aunque está aumentando mucho la recaudación, es verdad, del Estado por los aumentos de los precios de los carburantes y de lo que entra en realidad a través del impuesto del valor añadido, pero es cierto que la previsión es que el país se instale en una especie de déficit estructural del 4% que puede impedir la reducción del peso de la deuda respecto del Producto Interior Bruto, a pesar de que la economía española fuera creciendo. Pero como estamos viendo también que las previsiones de crecimiento económico, tanto en Europa como en todo el mundo, se están reduciendo por el impacto acumulado de la crisis de Ucrania y porque realmente no sabemos cuál va a ser la evolución de la crisis en Ucrania en el futuro. Por lo tanto, de esa incertidumbre podemos, aprender a guardar la ropa y pensar que las cosas no van a ser tan buenas y tan positivas como pudiéramos pensar en un principio. Y que por lo tanto, en el futuro, pues nos esperan curvas. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre este comentario de ampliación de mis intervenciones en la televisión esta mañana, y espero veros muy pronto con otras cosas que estoy preparando con un poco más de profundidad, pero que no me da tiempo a sacar con todas las cosas que hay que hacer a lo largo de un día. Nos vemos muy pronto.